Muy bien, estamos grabando entonces. Buenos días, bienvenidos a todos nuevamente. Les comentaba que iniciamos el día de hoy con la semana número 8. En- ya estamos casi a una semana de estar a la mitad del semestre, así que ya cuando sintamos se terminó el semestre, jóvenes. Así que con todo este resto del semestre que nos queda en las últimas semanas, así que vamos a iniciar con el tema. Primero quisiera, antes de iniciar, escuchar si tuvieran ustedes alguna pregunta en relación a lo que hemos visto hasta el momento. Si tienen alguna duda, sus calificaciones ya están en relación a sus trabajos y a sus exámenes, así que eh, creo que ya los pueden visualizar ustedes. Así que si tuvieran alguna duda, pues me comentan. Están acá en el portal, eh, en acta, donde ustedes anteriormente revisaban sus notas, van a aparecer esta semana en acta. Ahora en el portal ya aparecen sus notas. Así que si no hay ninguna duda, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo. El tema de esta semana es costos de operación. Vamos a, vamos a ver acá. Solo para recapitular con los temas anteriores. Recordemos que estamos ahora en el módulo de aprendizaje número 2 y los temas que estamos viendo son los que aparecen en esta carpeta o en este módulo. La semana 7, que fue la semana pasada, estuvimos viendo el tema de movimiento financiero de la empresa u obra. Y esta semana vamos a ver el tema de costos de operación. Este es el tema de esta semana, así que aquí aparece el link de la presentación para que ustedes la puedan visualizar, y aparecen también unos videos que son complemento dentro de la misma presentación del tema, ¿verdad? Así que la tarea para esta semana es, o la actividad para esta semana es leer la presentación completa, analizar los temas, ver, perdón, los videos también de complemento que aparecen, analizarlos, comprenderlos para luego dirigirse a hacer la actividad. ¿Cuál es la actividad? Vamos a verla de una vez. Recordemos, si estamos en el módulo de aprendizaje 2, pues en el módulo de aprendizaje 2 de actividades también tienen que ingresar para ver la tarea correspondiente. Entonces, acá les aparece la tarea, la fecha de vencimiento, que es el próximo lunes, antes de la hora del curso, los puntos posibles y la rúbrica de calificación. Acá les aparecen los criterios de calificación que se utilizan para colocar la nota. En este caso se está solicitando una infografía, y lo que se califica es básicamente requisitos y estructura, contenido y calidad, ortografía y redacción en diferentes porcentajes. Así que es elaborar una infografía y además un aporte en el foro de discusiones sobre los temas vistos en la semana 8. Eso es para el próximo lunes. En los foros de discusiones, acá aparece ya el tema, que es semana 8, costos de operación, para que ustedes puedan realizar sus aportes. ¿Ok? Así que ese es el contenido de esta semana. Vamos a, les voy a presentar acá, o les voy a colocar acá la presentación para hacer un resumen de lo que trata el tema, y ya ustedes posteriormente lo van a analizar a detalle y lo van a leer más despacio. ¿Sí? Yo lo voy a hacer un poquito más rápido por el tema del tiempo. Así que el tema es costos de operación, o también le podríamos llamar costos operacionales, ¿verdad? Se refiere a lo mismo. No sé qué entienden ustedes por costos de operación u costos operacionales. No sé si alguien me podría, tiene alguna idea de a qué se refiere. Cuando hablamos de costos de operación, costos operacionales, ¿a qué nos referimos? ¿Algún ejemplo que quisiera mencionar o alguna idea que ustedes tengan? La estructura de, haciendo un paréntesis, eh, la estructura del ensayo de infografía es la misma, ¿verdad? La que fue para el parcial de la segunda serie. La misma estructura es
se basó en la misma y es la misma que se ha hecho en las infografías de actividades, de temas que ustedes han realizado. Ok, entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes cuando escuchan costos operacionales o costos de operación? ¿Qué se les viene a la cabeza? Ya sabemos que es un costo, primero tenemos que partir de eso, ¿verdad? ¿Qué es un costo? Costo versus o diferencia de gasto, porque costo y gasto no es lo mismo. ¿Qué es un costo? Recordemos qué es un costo, qué es un gasto. ¿Me podría decir qué es un costo? Solo uno. Lo que cuesta producir algo, tal vez, en costos de operaciones. Lo que cuesta producir algo, sí, se refiere a eso. Está ligado, no sé si alguien más, sí, ¿quién iba a comentar ahí? Erika, El costo que se le da a algo, el valor. perdón. El costo, el valor que se le da a algo. Alguna cosa que se Costo haya del valor. realizado, el costo. Ok, ¿alguien más? Tal vez como los costos de mantenimiento o producción. De mantenimiento, producción, tiene relación. Y de hecho hay un título que es específicamente costos de producción también. Pero sí tiene relación, están ligados a los costos de producción y costos de mantenimiento. No sé si alguien más. Gracias, Jose. Aquí nos comenta Mauricio también en el chat cantidad de dinero que cuesta algo. Basie nos pone son los gastos asociados con la empresa. Sí, tiene relación. Todos los comentarios son atinados. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de si estamos iniciando un negocio o, por ejemplo, que puede ser cualquier tipo de empresa o la misma empresa constructora que nosotros decíamos, es importante expresarnos correctamente para entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, no confundir estos dos términos que les mencionaba, tanto costos como gastos, que son dos términos que se utilizan y existen en las empresas. Entonces, tiene relación con la contabilidad, ¿verdad? Y está directamente relacionado al funcionamiento de la contabilidad. Explicando un poquito más a profundo la diferencia entre ambos términos, en palabras generales podríamos decir que un gasto es la disminución del patrimonio de una empresa. ¿Qué quiere decir? Es una salida de dinero. ¿Sí? Un gasto es una salida de dinero. Pero si se dan cuenta, los gastos dice una disminución del patrimonio de la empresa. O sea, no es algo que me va a generar un retorno aún mayor de dinero, ¿ya? Un gasto, entonces, es una salida de dinero, pero que me va a disminuir mi patrimonio. Hay que dejarlo bien claro. Y existen, por ejemplo, gastos que son fijos y gastos que pueden ser variables también y gastos que también pueden ser operacionales. Entonces, ese es el gasto. Los gastos se vamos a clasificar de esa manera, al igual que los costos. Y en los costos, en palabras simples, podríamos decir que es el desembolso que una empresa utiliza o realiza para la fabricación de productos o para la prestación de servicios. Si el costo es un desembolso y el gasto es una salida de dinero, como dice acá, pero un gasto es la disminución del patrimonio y un costo es el desembolso para fabricar un producto o para generar alguna prestación de algún servicio, entonces podríamos identificar
perdón, que el gasto no me va a generar ninguna entrada a futuro, ningún retorno de ese dinero que voy a sacar, ¿ya? Yo no voy a obtener nada de ese gasto en un futuro, mientras que de un costo sí. ¿Por qué? Porque un costo es algo que yo estoy desembolsando o es igual una salida de dinero, pero a diferencia del gasto, el costo es para producir un producto o para generar algún servicio. Mientras el gasto no, el gasto es algo que sale, pero que no me va a producir ni generar nada, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambos. Entonces hay que tenerlo bien claro para poder, para no confundir estos dos temas, ¿verdad? Es bien importante, que no es lo mismo gasto que costo, no. Costo, recuérdense ustedes, costo, lo que me cuesta, como mencionaba alguien, podríamos asociarlo así, lo que me cuesta hacer algo o generar algo que a futuro me va a producir o me va a retornar un beneficio, mientras un gasto no me va a retornar nada a futuro. Entonces, hablando de ejemplos, ¿qué ejemplos podríamos dar de un gasto y un costo en una empresa? Sí, Vivian, O sea, se podría decir que un costo es como una inversión. exactamente. Tiene relación a una inversión porque es algo que a futuro me va a devolver de alguna manera o me va a regresar algún beneficio. Voy a obtener yo un beneficio, tal vez a largo o corto plazo, de eso que estoy desembolsando, pero el gasto no. Entonces, sí tiene relación a la inversión, o tiene sentido que lo asociemos con inversión. ¿Lo queremos ver así? Sí, podría ser una inversión. Entonces, eso, ¿verdad? Luego, para poner algún ejemplo, digamos, o para mencionar algún ejemplo, ahora entendiendo el tema, entendiendo los dos conceptos, perdón, ¿qué, qué me podría dar un ejemplo de un gasto y un costo en una obra? Imagínense que ustedes tienen su empresa o su constructora. Ah, bueno, Arqui, yo supongo entonces que un gasto sería esto y un costo sería esto. Un ejemplo cualquiera. Quien quiera dar el ejemplo, bienvenido. Porque los ejemplos nos ayudan a entender un poco más fácil las diferencias. A ver, ¿quién está por ahí? Vamos a ver quién está por ahí. Que no quieren participar voluntariamente. Vamos a ver, ahí tenemos a... Ah, bueno, Erika. Aquí un costo sería, por ejemplo, Un costo ¿Cómo dijo? ¿Un costo un sería? gasto sería la electricidad, ¿no? La ¿Cómo? electricidad, la energía eléctrica que hay que pagar. Eso sería ahorita le doy la Un palabra, gasto fijo que te... un gasto. ¿Y un costo? Tal vez sería tener una planta de energía. Una planta de energía. em, sí, bueno, a futuro lo que pasa es que un costo no puede ser una planta de energía porque no me va a retornar nada la planta de energía, ¿verdad? Porque el costo se relaciona específicamente con producir algo, producir, digámoslo así, producir algo tangible. Si usted se dedica a vender productos, por ejemplo, los costos serían, sí, Mauricio, Mire, entonces, un costo podría ser como, bueno, como estamos hablando de una inversión, podría ser como que toda una inversión de un edificio de oficinas que me va a traer beneficio a mí a futuro, porque va a ser rentable, pienso yo. sí, Podría ser pero también un ejemplo. sí, puntualizando, digamos, los costos es lo que nosotros vamos a desembolsar para obtener o para generar algún producto o algún servicio. Entonces, por ejemplo, aquí colocaban, ¿sabes? Leyendo algunos compañeros, dice Brian, el mantenimiento de la empresa
Gasto en materiales, en la maquinaria, costo del manejo de ingresos de la constructora. No entendí muy bien ese aporte. Dice costos, Jocelyn, como compra de materiales, sí. Y gastos, pago de impuestos, sí. Ese es un buen ejemplo el que colocó ahí Jocelyn. ¿Por qué costos porque un costo sería la compra de materiales? Porque ese material yo lo voy a transformar y lo voy a vender a futuro, ¿verdad? Parte de lo que decía Mauricio. Ese material yo lo voy a transformar, esa materia prima, esos blocks, yo los voy a transformar en un muro que yo estoy vendiendo a cierto precio. Entonces, lo que me costó, los costos, lo que me costó hacer el muro, ¿qué fue? Los materiales que utilicé, ¿sí? La sabieta, los blocks, el acabado, ¿ya? El cimiento, los sacos de cemento para hacer el concreto, el piedrín, la arena, el agua, todo eso serían los costos. ¿Por qué? Porque es lo que yo desembolsé para poder generar, ¿qué? El muro, ¿ya? Mientras que el pago de impuestos, como dice Jocelyn, yo pago esos impuestos y ¿qué me devuelven a mí? Nada, o sea, ese es un gasto, se va, es un desembolso, pero que no voy a tener yo ningún beneficio de él, ¿ya? No me va a dar ningún aporte, no me va a generar ningún producto ni ningún servicio. Entonces, ese es un buen ejemplo el que coloca aquí Jocelyn. Y lo que dijo Andrea también, perdón, ¿quién fue quien habló? Se me confunden aquí. Erika, si no mal recuerdo, que mencionaba lo de el pago de luz. También, ese es un gasto, sí, porque yo pago la luz y yo no voy a obtener nada de pagar la luz. O sea, lógicamente yo estoy obteniendo la luz en sí, pero a mí me sirve la luz como un recurso, pero no como un retorno de una inversión, ¿ya? Como un retorno económico, digámoslo así, ¿sí? Me devuelven el servicio, o sea, ellos me están prestando la luz, pero no me está generando nada más. O sea, esa luz me sirve, pero no me genera nada económicamente. ¿Ya? Es un servicio, pero no me genera nada económicamente, mientras que lo que yo desembolso para compra de materiales, yo lo voy a transformar en una vivienda y esa vivienda yo la estoy vendiendo a cierto precio, en donde yo estoy recuperando esos costos más la ganancia, ¿ya? Y entonces mis costos de operación más mi ganancia, lo que me va a dar a mí es mi valor de venta del producto, digamos, de esa casa, ¿ya? Entonces, costos de operación, costos operacionales, se refiere a algo que yo necesito desembolsar, pero que me va a generar a mí, que me va a servir, mejor dicho, para fabricar productos o para generar alguna prestación de servicios. ¿Ok? Bien, entonces, adelantándonos un poquito más a esta introducción. Acá nos menciona la presentación qué son y para qué sirven. Nosotros podemos encontrar entonces al dar clic. Recuérdense que necesito que cuando ustedes vean esta manita sepan que tienen que dar clic en alguna parte. Entonces, donde se pone el puntero, donde se transforma el puntero en manita y ahí pues es donde tienen que dar clic. Entonces, igual acá, porque muchas veces pueden pasar y pueden decir, solo es eso la presentación y siguen cambiando y no se dan cuenta que tenían que darle clic a algún título, algún icono para que ampliara un poco más la información. Entonces, ¿qué son? Entonces, acá menciona que los costos operacionales son los gastos económicos que una empresa tiene que asumir por sus operaciones empresariales o de negocios. Por ello, hablar de costos operacionales es hablar de recursos que son consumidos. Acá lo menciona como gastos o un sinónimo de gastos, pero ya les di yo la diferencia y por eso quise recalcar bastante en la diferencia entre un costo y un gasto, ¿ya? Un gasto no me devuelve nada, un costo sí. ¿Para qué sirven? Acá también encontramos para qué sirven. Sirven básicamente para establecer una referencia para medir las ganancias y obtener una aproximación del punto de equilibrio de la entidad.
El punto de equilibrio se obtiene de la suma de los costos fijos y costos variables, pero eso más adelante lo van a ver. Entonces, cuando nosotros tenemos o definimos o establecemos en cantidades lo que nos cuesta a nosotros, todos los costos que nos llevó realizar esa casa, todo lo que yo tuve que desembolsar para construir esa casa. Estoy hablando no solamente de mano perdón, de materiales, estoy hablando también de mano de obra, porque yo tuve que pagar mi obra para poder y hacer esa casa. No se pudo haber hecho solo así, perdón. Subcontratos también posiblemente. Entonces la suma de todo eso lo que me va a dar a mí es un costo total de inversión, ¿ya? Un costo total de inversión. Y a ese costo total de inversión yo le tengo que sumar la ganancia, ¿ya? Y entonces yo voy a tener una referencia para determinar realmente cuánto yo quiero ganar. Entonces es bien importante determinar eh, en los costos de operación los recursos que se necesitan para sacar adelante el proyecto, como lo dice acá. Entonces, si yo necesito, ya teniendo yo toda la sumatoria de esos costos, yo voy a saber cuánto me costó, valga la redundancia, construir esa vivienda. Y a eso yo le tengo que sumar mi ganancia. ¿Cuánto le voy a colocar de ganancia? Pues existen los aranceles, que es una referencia en porcentajes, ¿verdad? Y eso ya va a depender de muchos factores, pero lo importante es que también tomemos en cuenta el tiempo que a nosotros nos llevó realizar ese trabajo. Porque si nosotros queremos colocarle una cantidad justa a- de ganancia, digamos, a ese proyecto, tenemos que saber cuánto tiempo nos tomó hacerlo. Porque no es lo mismo venir y decir, me costó 100 y yo le voy a ganar 100, por decirlo así. Por decirles un dato, un ejemplo. Le estoy ganando 100, excelente. Y muchos dirían, todo lo que le está ganando doble, 100. Sí, pero ¿cuánto tiempo te llevó a hacer ese proyecto? Realmente no le estás ganando 100, le estás ganando 100 en el tiempo total. Si ese proyecto te tardaste en hacerlo 10 meses, estás ganando 10 al mes, ¿ya? 10 por 10 meses, 100. O sea que estás ganando realmente 10 mensuales, para tener una idea, porque es que el dinero, uno dice, es que son 100, sí, pero en 10 meses, o sea, casi el año. Entonces, o venir y decir, le voy a ganar 20. ¿Pero cuánto tiempo fue? En un mes. Fue el doble, ¿verdad? Sí, aquí estoy ganando 100, pero en 10 meses quiere decir que al mes son 10, mientras que en este otro proyecto lo estoy ganando 20 en un mes. Estoy ganando el doble en un mes. Y por eso ya vimos al principio el tema del valor del dinero en el tiempo, para entender esas diferencias, que el dinero en el tiempo, en presente, pues vale más que el dinero futuro. Entonces, esos son las diferencias que nosotros tenemos que analizar para poder tomar las decisiones y establecer realmente cuánto le vamos a ganar a los proyectos. Luego, acá tenemos también los diferentes tipos de costos operacionales en los negocios que les mencionaba, ¿verdad? Algunos se clasifican en diferentes aspectos, ¿verdad? En unos que surgen que surgen por, perdón, a lo largo de la producción, o sea, a lo largo del tiempo que nosotros vamos a producir. Hablemos de la producción de casas en serie, ok, durante esos 6 meses o esos 10 meses que les mencionaba en el ejemplo, surgen estos costos. Son costos variables, totales y fijos. Y en cada uno de estos costos tenemos una definición y también tenemos información un poco más extensa dentro de estos iconos de más información. Así que métanse a leer esto ustedes detenidamente. Aquí encuentran una clasificación o subclasificación, unos ejemplos también de, de estos costos, ¿verdad? De las diferencias de estos costos. Luego, también los podríamos clasificar por su consumo o por su naturaleza. Entonces, en esa clasificación podríamos mencionar nosotros de empresa, industriales y explotación, y cada uno con sus definiciones. Y además también los podríamos clasificar como costos directos o indirectos, que también se le conocen, ¿verdad? Que los primeros, que son los costos directos, afectan
la empresa ofrece, es decir, su bien, o producto o servicio. Y los segundos, que son los costos indirectos, intervendrán en la fase de producción. Entonces, esa información también la vamos a encontrar más adelante, un poquito más amplia, para entenderlo más a detalle en los videos que les coloqué. También existe una fórmula para calcular los costos operacionales, que es la fórmula que aparece acá. Básicamente es el costo operativo, que es CU, por unidad, va a ser igual a la sumatoria del costo fijo más mi costo variable dividido la cantidad o el número el número de el producto o el servicio producidos totales. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo costos eh, fijos 100, costos variables 50 y lo voy a dividir por el número de unidades producidas eh, que me tomó, que realicé, perdón. Eso me va a dar a mí mi fórmula, mi costo operacional por unidad, ¿sí? Por eso se divide por unidad, porque es un costo, o la respuesta es el costo operacional por unidad. Si no lo dividimos en unidades, pues sería solamente el costo operacional total, ¿verdad? Y luego una conclusión que básicamente es una empresa obtendría mejores resultados a medida que nuestros costos operacionales sean más bajos. O sea, lo que nosotros ya a la hora de construir tenemos que tratar de hacer es reducir nuestros costos lo más que podamos, nuestros costos operacionales. ¿Por qué reducir nuestros costos operacionales? Y esa es, miren, esa es una eh, de las cosas más, digamos, de las que más tiene que dedicarse uno y más le tiene que poner empeño en buscar a los mejores proveedores para nosotros, a los mejores proveedores en el tema de calidad y también de precios de lo que con nosotros compramos, de materiales, hablemos de materiales. ¿Por qué? Porque si nosotros reducimos esos costos y encontramos personas que nos abastezcan de esos materiales de manera más baja, digamos, que esos costos sean más bajos, entonces nuestra ganancia va a aumentar, nuestros ingresos van a ser mayores, como dice acá en esta conclusión final, y la rentabilidad del proyecto por lo mismo, pues va a ser mejor, entonces, o va a aumentar. Si nosotros nos ponemos a la par de alguien más que construye y nosotros, por ejemplo, podríamos tener un precio más bajo por metro cuadrado, pero no más bajo porque nosotros estemos ganando, no solamente nosotros estemos ganando menos, sino porque nosotros estamos obteniendo los materiales de construcción a precios más bajos que la competencia. Entonces, al nosotros reducir nuestros costos operacionales en ese sentido, aumentamos nuestra ganancia, ¿verdad? Y competimos y somos o estaríamos ofreciéndole a los clientes un producto más económico con la misma calidad, lógicamente, porque nosotros podemos reducir costos también eh, utilizando diferentes materiales y calidad de materiales, pues son todo en construcción, así que la idea pues no es bajarle a la calidad, sino bajarle a los costos manteniendo una misma calidad. No es lo mismo comprar, por ejemplo, llaves o válvulas chinas que válvulas americanas. El precio es completamente distinto. Entonces, sí podríamos nosotros utilizar o reducir nuestros costos con materiales más económicos, pero de menor calidad, por supuesto que se puede. Lo importante es que el cliente lo sepa porque no hay que engañar a los clientes. Hay que decirles, mire, yo le ofrezco a 2,000 quetzales el metro cuadrado de construcción, pero con este tipo de materiales. Porque muchos eso es lo que hacen, ¿verdad? Y lamentablemente pierden o piensan que los proyectos son una vez y, y engañan al cliente porque el cliente realmente muchas veces no sabe de construcción o sabe lo que mira, pero realmente no sabe algunas cosas técnicas, como por ejemplo, esa varilla, ¿será que es varilla de hierro legítimo o comercial? El cliente no se va a dar cuenta y termina a la hora peor porque los hierros ahí quedan fundidos, no los van a ver. Entonces, yo le prometí o de repente yo le coticé mucho más bajo que la competencia,
pero yo no le dije que el hierro que yo, o el acero, perdón, que yo le estaba colocando iba a ser acero comercial. Y ni le di explicación de eso. Entonces, indirectamente yo estaría engañando al cliente y eso no es ético, ¿verdad? Entonces, bien importante que si vamos a hacer eso, que por lo menos estén claros y que el cliente lo sepa y que lo acepte y no engañar y venir y decir que se va a hacer esto a un precio menor con lo mismo, mientras que nosotros sabemos que no es así. Igual más de calidad de blogs, por ejemplo, de categorías de blogs, de cuántos kilogramos estamos utilizando, de la resistencia al concreto que estamos haciendo, porque en todo eso nosotros nos podemos ahorrar plata, pero eh, al final no es ético. Usted es ético mientras el cliente lo sepa, porque hay clientes que también le dicen, no, usted cotiza lo más barato, bueno, pues con mucho gusto le cotizamos lo más económico, pero el cliente lo sabe y está consciente de eso, ¿verdad? Entonces, importante es todo esto por este tema y por estas razones. Así que para terminar les coloqué algunos videos que les comentaba anteriormente en donde explican diferentes conceptos de la importancia, por ejemplo, de los costos en la contabilidad, de los costos en una empresa de servicios, que esto es bien interesante porque nosotros en la construcción, si bien no estamos generando un producto como tal, o tal vez una combinación, ¿verdad? Porque nosotros si nos dedicamos a la construcción, pues nuestro producto sería la edificación como tal. Pero si nosotros nos dedicamos a la construcción únicamente y cobramos, por ejemplo, solo por supervisión, digamos, digámoslo así, o dando este ejemplo, ¿cuáles serían realmente ahí los costos de servicios? Entonces acá se explican cómo se calculan esos costos de servicios o en una empresa de servicios y también tenemos otros videos que nos hablan de aprender de cómo establecer los costos en una empresa y el manejo de costos y gastos dentro de una empresa. Así que son materiales bien interesantes que por favor necesito que vean detenidamente, con atención, para entender bien el tema en conjunto, ¿verdad? Que es algo bien importante, como les mencionaba, para nosotros generar proyectos más rentables o con más ganancias. Entonces, eso sería todo, básicamente esa es la presentación. Y aquí una frase de Seth Godin que dice, el costo de equivocarse es menor que el costo de no hacer nada. Así que es mejor equivocarse que no hacer nada en conclusión. Esta es la presentación, así que léanla despacio, analícenla, vean los videos porque ese es el complemento de, del tema, ¿verdad? Ese es el complemento del tema y se amplía un poquito más algunos puntos que pueden quedar en duda. Así que necesito que vean todo y que lo analicen y en base a eso que lógicamente pasemos a hacer nuestra actividad que ya les mencionaba que en este caso o esta semana sería una infografía, aquí está, se lo voy a volver a colocar, una infografía del tema, ¿verdad? Que es costos de operación y un aporte en el foro de discusiones. Únicamente eso sería. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, comentario que quisieran hacer. Yo ahí termino. Ustedes me dirán. Y si no tienen ninguna duda y todo está claro, pues también les agradeceré que lo coloquen en el chat. Entonces, excelente. Nos vemos primeramente Dios. Si Todo bien, surgiera alguna... ¿Perdón? todo bien aquí. Bueno, pero bueno. Si surgiera alguna pregunta, igual en el transcurso de la semana, recordemos que podemos utilizar los foros de discusión, ¿ok? Que aparecen acá en dudas y comentarios generales para poder aclarar cualquier duda o comentario general que surgiera, o esa duda también la podrían colocar bueno, mejor ahí para que esté ahora y sepamos que ahí la podemos encontrar. Entonces, recordarles nada más que es importante que participen en sus foros y seguir participando en el foro del conversatorio semanal del libro. Espero que lo estén leyendo, espero que ya vayan avanzados y espero que les siga gustando porque la verdad es una historia bien interesante y de mucho aprendizaje. Así que eso sería todo, yo me despido, que pasen una feliz semana, que todo les salga muy bien
Éxitos, bendiciones a todos y nos vemos primeramente Dios el próximo lunes. Creo que está programada la reunión, por favor revisen. Y bueno, éxitos, cuídense mucho, saludos y salud para ustedes, para su familia, que todo les salga bien. Nos vemos. Chao.